Un cachorro de tigre pidió ayuda y lo que pasó después dejó a todos en shock. Los Rangers de las selvas asiáticas viven una rutina que muy pocos comprenderían desde fuera. Su jornada comienza antes del amanecer, cuando la luz apenas logra filtrarse entre las copas gigantes de los árboles, y la humedad de la noche aún se aferra a la piel como una segunda capa. No hay alarmas ni calles. Su despertador es el canto distante de los gibones y el crujido constante de la selva que nunca duerme. Cada día inicia con el mismo objetivo: proteger un territorio vasto, impredecible y lleno de vida, donde cualquier descuido puede significar la diferencia entre la preservación y la pérdida irreparable de una especie. Caminan durante horas siguiendo senderos estrechos, revisando huellas recientes, estudiando excrementos, observando ramas rotas y marcas en la tierra que puedan indicar la presencia de animales o, peor aún, de cazadores furtivos. Cada paso es un ejercicio de vigilancia y paciencia, porque en la selva todo habla, incluso en silencio. Mientras avanzan, escuchan el murmullo de los ríos, los zumbidos agudos de los insectos y el sonido profundo de ramas que se quiebran bajo criaturas que prefieren mantenerse ocultas. La selva es hermosa, pero también exige respeto. La humedad extrema golpea el cuerpo, el calor parece salir del suelo mismo y la sensación constante de estar siendo observado nunca desaparece del todo. Sin embargo, los Rangers conocen cada rincón, cada árbol retorcido, cada olor que anuncia peligro. Saben que su labor no es gloriosa ni tranquila, implica noches en vela, enfrentamientos contra redes de caza ilegal, inspecciones interminables y la responsabilidad de actuar rápido cuando un animal está herido o en riesgo. Y aún así ninguno se queja, porque para ellos la selva es un hogar que merece ser defendido. Ese día en particular parecía uno más dentro de su rutina agotadora. No había señales de actividad sospechosa y la fauna permanecía en un silencio extraño, como si la naturaleza entera contuviera el aliento. Los Rangers se desplazaban con la concentración habitual, anotando detalles, revisando cámaras trampa y asegurándose de que las rutas estuvieran libres de trampas. Parecía una jornada común, marcada solo por el cansancio acumulado y el deseo de volver al campamento antes de que cayera la tarde. Pero en la selva, lo inesperado siempre está a un paso. Sin saberlo, estaban a pocos minutos de vivir el acontecimiento que rompería por completo la monotonía del día y los llevaría a enfrentarse a una de las situaciones más tensas y conmovedoras de sus carreras. Porque aún en la rutina más estable, la naturaleza tiene su forma de llamar, y cuando lo hace, exige ser escuchada. El silencio tenso de la selva se quebró de repente con un sonido agudo y doloroso. Un llanto que no pertenecía al viento ni a ninguna ave. Los Rangers se detuvieron de inmediato, intercambiando miradas alertas mientras intentaban identificar la dirección del llamado. Entonces, entre los helechos altos y la neblina que aún se aferraba al suelo, apareció un pequeño tigre, tembloroso, con los ojos abiertos de par en par y la respiración acelerada. No mostraba miedo, sino una urgencia desesperada que resultaba completamente antinatural para un animal tan joven. Sin vacilar, se acercó unos pasos más, dejó escapar otro gemido profundo y luego se dio vuelta bruscamente, corriendo hacia la espesura de la selva. Pero antes de desaparecer, miró hacia atrás, como si estuviera verificando si los Rangers lo seguían. Su comportamiento no era una coincidencia, era un llamado directo. Los Rangers sabían que los tigres rara vez se muestran, y menos aún un cachorro. Algo grave debía haber ocurrido para que se acercara buscando ayuda humana. Con la tensión creciendo en el ambiente, comenzaron a avanzar detrás de él, abriéndose paso entre raíces, ramas y pendientes traicioneras. El pequeño tigre corría con pasos rápidos pero inseguros, emitiendo sonidos entrecortados que parecían guiar y suplicar al mismo tiempo. Cuanto más lo seguían, más densa y oscura se volvía la vegetación, como si la selva estuviera escondiendo un secreto doloroso. Y aunque aún no sabían lo que iban a encontrar, una sensación inquietante ya les pesaba en el pecho. Ningún cachorro se comporta así, sin una razón que pueda cambiar el destino de su familia. Tras varios minutos siguiendo al cachorro por senderos cada vez más estrechos, los Rangers llegaron a un claro oculto por la vegetación densa, un lugar donde el silencio pesaba como una advertencia. Allí, en medio de la tierra removida y hojas aplastadas, descubrieron la razón del desesperado llamado. La tigresa yacía atrapada en una trampa ilegal, una fosa cubierta con ramas que se habían desplomado bajo su peso. Su cuerpo estaba debilitado, el pelaje manchado de barro y sangre seca, y sus respiraciones eran tan superficiales que parecían desvanecerse con cada exhalación. El cachorro se acercó al borde de la fosa, llorando con insistencia, intentando alcanzar a su madre sin comprender por qué no respondía. Los Rangers descendieron con cautela,
evaluando el estado de la tigresa, deshidratada, herida y claramente exhausta por los intentos de escapar. Cada movimiento de su pecho mostraba el límite frágil entre la vida y el colapso. Mientras uno de los Rangers revisaba el terreno para asegurar que no hubiera más trampas, los demás intentaban tranquilizar al pequeño tigre, que no dejaba de rondar el borde, presa del pánico. Era evidente que la tigresa no resistiría mucho más tiempo. La prioridad ahora era estabilizarla hasta que llegara el equipo especializado, pero también proteger al cachorro, cuya angustia podía poner en riesgo toda la operación. La escena, marcada por la impotencia y el dolor, revelaba la brutal realidad del impacto humano en la vida salvaje, y fue en ese momento, frente a la gravedad de la situación, cuando los Rangers entendieron que estaban ante uno de los rescates más delicados de sus carreras. Mientras los Rangers trabajaban para mantener a la tigresa estable, la selva comenzó a revelar otro peligro. Entre los arbustos cercanos se escucharon crujidos, movimientos breves pero calculados, propios de animales oportunistas atraídos por el olor de sangre y vulnerabilidad. Los Rangers intercambiaron miradas de alerta. La presencia de jabalíes salvajes o perros ferales podía convertir el rescate en un enfrentamiento mortal. El cachorro, ajeno al riesgo, permanecía junto al borde de la fosa, lanzando pequeños rugidos desesperados que solo aumentaban la tensión del momento. Uno de los Rangers se adelantó con cautela, intentando alejar las amenazas con sonidos y movimientos amplios, mientras los demás se concentraban en crear un perímetro seguro. La presión era enorme. Debían proteger a la tigresa, mantener al cachorro fuera de peligro y ganar tiempo hasta la llegada del equipo especializado. La selva parecía cerrar el círculo a su alrededor, cada ruido amplificando la sensación de urgencia. La tigresa respiraba con dificultad, y cada minuto perdido reducía sus posibilidades de sobrevivir. A pesar del cansancio y del calor sofocante, los Rangers actuaban con precisión, sin permitir que el miedo entorpeciera sus decisiones. Sabían que cualquier distracción podía desencadenar un ataque o provocar que la tigresa entrara en shock. Finalmente, con el peligro contenido momentáneamente, lograron estabilizar a la madre lo suficiente como para prepararla para el rescate definitivo. Pero la sensación de que el tiempo se agotaba seguía pesando sobre ellos como una sombra inevitable. La tigresa y su cachorro fueron trasladados al centro de rehabilitación, donde comenzaron un proceso de recuperación que exigió semanas de cuidados intensivos. Poco a poco, la madre recuperó fuerza, movilidad y el brillo firme en la mirada, mientras el pequeño tigre, siempre a su lado, mostraba una energía renovada. Los Rangers los visitaban con frecuencia, observando cómo el vínculo entre ambos se restauraba con una ternura que contrastaba con la ferocidad de su especie. Cuando finalmente estuvieron listos para regresar a la naturaleza, el equipo los transportó a una zona protegida, lejos de cazadores y amenazas. Al abrir la jaula, la tigresa dio unos pasos cautelosos y luego se volvió hacia los Rangers, como si reconociera la ayuda que había recibido. El cachorro la siguió, vibrante de vitalidad. Juntos avanzaron hacia la espesura, desapareciendo entre los árboles mientras el bosque los recibía una vez más, como parte de su propio latido.